Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo importante que vamos a aprender hoy es, vamos a leer sobre Efesios, algo que está ocurriendo hoy en día en nuestros países y que no es muy ajeno a nuestra realidad. Resulta que en la época de Efesio, pues él estaba predicando el Evangelio de Jesucristo a muchas personas. Muchos creyeron, se bautizaron y fueron de la fe de Jesucristo. Y dice que en aquel tiempo hubo una gran, en el 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, que la gente de esa época, la que vivía en esa época, pues se sintieron ofendidos, se sintieron mal porque Pablo estaba quitando muchos seguidores de las creencias paganas, ya que en aquel tiempo pues se dice que, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Algo que estaba pasando es que ellos tenían una diosa la cual se llamaba Diana, y habían venerado por mucho tiempo, y tanto así había sido el éxito que venía mucha gente de Asia y de otras ciudades a venerar y a ver esta diosa. Y había un gran comercio, se movía económicamente la ciudad. Y al llegar al Pablo, pues la gente empezó a sentirse mal porque dijeron que iban a acabar con el negocio y que iban a acabar con estas costumbres paganas. Y la gente le dio miedo las enseñanzas de Pablo a raíz de esto. Entonces empezaron a agitarse y a estarse furiosos y a enojarse contra aquellos santos que se estaban convirtiendo a la iglesia. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día, imagínense esos santos en medio de esta gente idólatra, y en medio que serían mayoría y ellos serían una minoría. ¿Cómo actuarían ellos? ¿Cómo defenderían su fe? ¿Cómo harían para permanecer dentro de la iglesia? Hoy en día también sucede lo mismo. Muchas veces tenemos nuestra fe, pero la situación y las circunstancias que rodean nuestro entorno son muy peligrosas y nos pueden hacernos desviar de nuestra fe, y debemos buscar la manera de fortalecerla. Otra enseñanza que encontramos en Efesios de Pablo habla sobre la preordenación, que en el mundo de los espíritus Dios designó a ciertos espíritus para cumplir ciertas misiones concretas durante nuestra vida aquí en la tierra.
A eso se le llama preordenación. Dice que la preordinación no garantiza que las personas reciban estos llamamientos o estas responsabilidades. Que dichas oportunidades vienen en esta vida como resultado del ejercicio justo del libre albedrío. Dice que la preordenación fue el resultado de la rectitud de la vida premortal. Que Jesucristo, tenemos ejemplos, Jesucristo mismo, que fue preordinado para venir a esta tierra, para salvarnos y expiar nuestros pecados, por su vida limpia, por su vida perfecta, y por seguirla continuando aquí en esta tierra, porque Él siguió siendo perfecto y siendo digno de esta misión. También tenemos a otros profetas que a los cuales se les llamó a hacer estas asignaciones. Entre ellas encontramos a Abraham, capítulo 3, versículo 22 al 25. Dice: y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes, y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos, y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogidos antes de nacer. También encontramos en Jeremías 1:5, otro profeta que fue preordinado. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. La doctrina de la preordinación se aplica no solamente al Salvador, sino a otros profetas y a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, tanto hombres como mujeres. Todos hemos sido preordinados antes de venir a la tierra. Tenemos una misión que cumplir aquí en esta tierra. Pero esta misión que el Señor nos ha asignado en nuestra vida anterior para que la hagamos aquí en la tierra, se basa de acuerdo a nuestra dignidad. Dice: si las personas dan prueba de su dignidad, tendrán oportunidades de desempeñar las asignaciones que recibieron. Pero si las personas no cumplen no son dignas, este llamamiento se les ha quitado. Otro principio que aprendemos en esta lección es qué significa reunir todas las cosas en Cristo. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la ley del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Leamos en 2 Nefi 30, del 7 a 8. Acontecerá que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo, y comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra, y cuantos crean en Cristo también llegarán a ser una gente deleitable. Y sucederá que el Señor Dios empezará su obra entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, para llevar a cabo la restauración de su pueblo sobre la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo, el Señor ya lo está haciendo. Leamos Doctrina de Convenios 110, del 11 al 16, dice: una visión que tuvo José Smith. Dice: después de cerrarse esta visión, los cielos nuevamente nos fueron abiertos. Se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Después de esto apareció Elías y entregó la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías, el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando de que él, Elías, el profeta, sería enviado antes que viniese el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entrega en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas.
se le apareció a José de mí, Moisés, Elías, el profeta, y muchos otros hombres que habían dejado, tenían sus llaves. Y por eso sabemos que estamos, como dice aquí en la escritura, por esto sabréis que el día grande y terrible está cerca. Sí, a las puertas. Esa es la forma de congregar al Señor. El Señor está congregando todo. Primero han venido seres resucitados, seres que en una época fueron los profetas de nuestra antigüedad, que murieron que ellos tenían llaves y cada uno tenía una misión por cumplir, y que ellos se presentaron a José de mí como seres resucitados y le confirieron, cada uno de ellos les confirió las llaves que poseían en la antigüedad para la restauración de todas las cosas. Ya empezó el recogimiento de Israel, primero por la autoridad y luego luego con nosotros. El Señor está predicando su evangelio a todo el mundo antes de que llegue el día grande y terrible que ya está a las puertas. Otro principio que aprendemos en esta lección es sobre que la iglesia se edifica sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo el principal ángulo Jesucristo mismo de la piedra. Eso lo encontramos en Efesios 2, 19, 20, es una escritura misional. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la iglesia de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy en día la iglesia de Jesucristo está edificada sobre un profeta y sobre apóstoles. En la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días tienen un profeta, y a su vez el profeta tiene 12 apóstoles, los cuales reciben revelación directamente de Dios, un fundamento seguro. También en Efesios 5 aprendemos del 22 al 24 cómo fortalecer la familia. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así que como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a sus maridos en todo. Aquí nos enseña el Señor cómo seguir el ejemplo del Salvador, fortaleciendo nuestras familias, que nosotros debemos ser fieles a nuestras esposas y nuestras esposas deben ser fieles a nosotros. Debemos guardar la ley de castidad, aún no cometer adulterio. Tenemos la proclamación para el mundo, para nuestra época. Algo que aprendemos otro principio que aprendemos sobre la armadura de Dios, el cual se encuentra con Doctrina de Convenios 27, del 15 al 18. Dice: Por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos y ceñid vuestros lomos y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que podáis resistir. Seguid firmes, pues estados ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud y calzada vuestros pies con la preparación del evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entregue, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados, y tomar el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré, y estad de acuerdo en todo lo que me pediréis, y sed fieles hasta que yo venga, y seréis arrebatados para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Hoy día debemos prepararnos y debemos estar dispuestos a obedecer la voluntad del Señor y no dejarnos llevar por las cosas del mundo. Debemos cuidarnos. Escuchemos lo que dice para terminar, me gustaría que escucháramos apóstol de la iglesia, el cual da muchos consejos sabios para que lo apliquemos en nuestra enseñanza y estudiemos estas escrituras y enseñemos y aprendamos todo esto con nuestra familia. No nos quedemos con este conocimiento para nosotros mismos, compartámoslo con nuestros seres queridos y con nuestra propia esposa, hijos, madre, padres, para que ellos también puedan tener una tabla de salvación. En el nombre de Jesucristo, amén. Estoy también agradecido por las amonestaciones de las Escrituras y de los líderes de la Iglesia en cuanto a lo que debemos evitar. Al seguir ese consejo he podido evitar caídas que de otro modo me atraparían y me esclavizarían. El alcohol, el tabaco, las drogas, la pornografía, los juegos de azar son solo unos cuantos ejemplos de las sustancias peligrosas y las prácticas adictivas que se nos ha instado a evitar.
Ruego a todos, en especial a la juventud, que oigan y presten atención a las palabras de los hombres y de las mujeres que Dios ha llamado como sus líderes y maestros. Ustedes serán bendecidos si se abstienen de poner adelante su propia sabiduría o deseos antes que los mandamientos de su Creador y las advertencias de sus siervos. Las Escrituras nos dicen que tomemos sobre nosotros toda la armadura de Dios a fin de que podamos resistir el día malo. Nos prometen que la coraza de la rectitud y el escudo de la fe apagarán todos los dardos encendidos de los malvados. Les insto a obedecer esas enseñanzas y a obtener esas bendiciones.